Biografía de San Juan Bautista María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars. Su vida en el llamado al sacerdocio comienza cuando, en 1806, el cura de Écully M. Valley abrió una escuela para aspirantes a eclesiásticos y Juan Bautista María Vianney fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Matías Loras, después primer obispo de Dubuque, le ayudaba en sus lecciones de latín. Pero ahora se presentó otro obstáculo. El joven Vianney fue llamado a filas. Al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de reclutas a Napoleón a retirar la extensión que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis de su tío, el cardenal Fesch, Matthew Vianney intentó sin éxito procurarse un sustituto, de modo que su hijo se vio obligado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La mañana de la partida, Juan Bautista María fue a la iglesia a rezar, y a su vuelta a los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche, se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noés, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió de que se quedara allí, bajo nombre supuesto, como maestro. Después de 14 meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Juan Bautista María Vianney reanudó entonces sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrieres. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón, obispo de Grenoble. Sus dificultades en los estudios preparatorios parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como algo distinto en la práctica. Una falta justificada por la insuficiencia de su primer escolarización, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar, el hecho de no tener más que una inteligencia mediana y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud, mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. Fue enviado a Écully para ayudante de M. Valley, quien fue el primero en reconocer y animar su vocación, que le instó a perseverar cuando los obstáculos en su camino le parecían insuperables, que intercedió ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor, y que era su modelo tanto como su
preceptor y protector. En 1818, tras la muerte de M. Bally, Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. Fue en el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa en las que el cura de Ars se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas la providencia en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. La Providencia fue la obra favorita del cura de Ars, pero aunque tuvo éxito, fue cerrada en 1847 porque el santo cura pensaba que no estaba justificado mantenerla frente a la oposición de mucha gente. Su cierre fue una pesada prueba para él, pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares más distantes, más tarde de todas partes de Francia y finalmente de otros países. Ya en 1835, su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque las almas le esperaban allí. Durante los últimos 10 años de su vida, pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20,000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír sus enseñanzas cotidianas. El venerable padre Colin se ordenó diácono al mismo tiempo y fue su amigo de toda la vida, mientras que la madre Mary de la Providence fundaba las Hermanas Auxiliadoras de las Ánimas del Purgatorio por su consejo y con su constante aliento. Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su propio vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo de comportarse y apariencia como sus palabras. Los milagros registrados por sus biógrafos son de 3 clases. En primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. En tercer lugar, curación de enfermos, especialmente niños. El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y aún así, trabajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. El 3 de octubre
de 1874, Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por el Papa Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. En 1925, el Papa Pío XI lo canonizó. Su fiesta se celebra un día como hoy, 4 de agosto. El santo cura de Ars vivió una vida extraordinariamente espiritual, pero él, al ser ordenado párroco de Ars, él estaba convencido de que había solo dos maneras de convertir a la aldea, por medio de la exhortación, y haciendo él penitencia por los feligreses. Comenzó por esto último. Regaló un colchón a un mendigo. Dormía sobre el piso en una habitación húmeda de la planta baja o en el desván, o sobre una tabla en su cama con un leño por almohada. Se disciplinaba con una cadena de hierro. No comía prácticamente nada. 2 o 3 papas mochosas a mediodía. Y algunas veces pasaba 2 o 3 días sin comer en absoluto. Se levantaba poco después de medianoche y se dirigía a la iglesia, donde permanecía de rodillas y sin ningún apoyo hasta que llegaba la hora de celebrar misa. Para una época moderna y voraz, ansiosa de evitar las molestias a cualquier precio, las mortificaciones del presbítero Vianney parecían carentes de sentido, crueles, necias e incluso, quizá perseverantemente masoquistas. Años más tarde, cuando hubo convertido a su parroquia y Ars ya no era Ars, dijo a un sacerdote a quien afligía la tibieza de sus propios feligreses. Le dijo: ¿ha predicado usted? ¿Ha rezado usted? ¿Ha ayunado usted? ¿Se ha disciplinado? ¿Ha dormido usted sobre una tabla? Mientras no haya hecho usted todo esto, no tiene derecho a quejarse. La iglesia estaba siempre repleta durante todo el día, a partir de las primeras horas de la mañana. La gente formaba cola para recibir los sacramentos. La gente se arrodillaba en las capillas laterales, detrás del altar mayor en el santuario, o permanecía de pie en la escalinata de la iglesia. Los penitentes debían pagar suplentes para que les guardaran el lugar mientras iban a almorzar. Los obispos guardaban su turno como todo el mundo. Solo a los enfermos y a los impedidos se les concedía el privilegio de no formar cola, y el padre Vianney parecía intuir su presencia, pues abría la puerta del confesionario y los hacía salir de entre el gentío. Fue necesario abrir nuevos hoteles para dar alojamiento nocturno a los peregrinos, aunque en verano muchos de ellos dormían a campo abierto. El cura dedicaba la mayor parte del día a los peregrinos. Comenzaba a escuchar confesiones a la 1 de la mañana y a veces a medianoche. Seguía confesando hasta las 6 o 7, hora en que celebraba misa. En cuanto acababa su acción de gracias, entraba en el confesionario nuevamente y permanecía allí hasta las 10:30, hora en que recitaba primera, tercia, sexta y nona, de rodillas frente al altar mayor, sin romper su ayuno. A las 11 prestaba instrucción catequista. Después escuchaba más confesiones. A mediodía almorzaba de pie, un tazón de sopa o de leche y unos granos de pan seco. Después de visitar a los enfermos, regresaba a la iglesia. Recitaba vísperas y completas. Confesaba hasta las 7 u 8 de la noche, hora en que rezaba el rosario desde el púlpito. 5 horas más tarde, estaba de vuelta en la iglesia para comenzar otra jornada de trabajo,
y esto continuó así día tras día durante más de 30 años. Durante casi todo el periodo de tiempo vivido en Ars, Juan María Vianney experimentó una profunda crisis, derivada en buena medida de considerarse a sí mismo incapaz y no idóneo para el ministerio pastoral. Deseaba retirarse en soledad. Era tan humilde que no se percataba de su propia humildad y casi se hundía en la preocupación ante la idea de que jamás en la historia de la Iglesia se había canonizado a un sacerdote parroquial. Es terrible tener que comparecer ante Dios como sacerdote de una parroquia, él decía. Vianney hacía caso omiso del comportamiento de muchos peregrinos y parroquianos que ya en vida lo consideraron un santo, o de vulgares coleccionistas de reliquias que llegaban a recortar trozos de su sotana mientras él pasaba entre la muchedumbre, o que rodeaban su breviario o catecismo para tener algo de él. Y aún en el último año de vida, cuando en la festividad de Corpus Christi se sintió demasiado débil para transportar la Eucaristía en procesión para su adoración, y solo pudo sostener la custodia para bendecir a la gente. Lloraba mientras se preguntaba: no sé si he realizado bien las funciones de mi ministerio. La humildad, el amor y la fidelidad por su misión en la cotidianidad y simplicidad diarias fueron el esqueleto de su vocación, y si bien recibió honores, los rechazó sistemáticamente. La cruz de la Legión de Honor que se le otorga fue vista en público por primera vez cuando se la colocó en su ataúd. Fueron muchos entre quienes se arrodillaron en el confesionario de Ars los que aseguraron que Juan María Vianney parecía saber todo de ellos sin conocerlos. Resulta difícil desestimar esto por el elevado número y variedad de estos testimonios. A modo de ilustración, se toman dos ejemplos citados por su historiador Francis Troccu y reproducidos por Antonio Rollo Marín. Un joven de Lyon se había confesado con el cura de Ars. De repente, Vianney lo detuvo. «Amigo, no lo has dicho todo. Ayúdeme usted, padre, no puedo recordar todas mis faltas». «¿Y aquellos cirios que hurtaste en la sacristía de San Vicente?» «Era exacto». «¿Cuánto tiempo lleva usted sin confesarse?», preguntó un día María Vianney a un pecador empedernido que le enviaron. «Oh, 40 años». «44», replicó Vianney. El hombre sacó un lápiz e hizo una resta en la pared. «Es mucha, ¿verdad?», confesó llanamente. Parecía que el padre María Vianney conocía a quien tuviese delante, y ciertamente no por haber tenido relación anteriormente o por haber recibido información previa. Se considera que la única explicación posible del conjunto es que supiese leer las conciencias, escrutar el interior del ser humano e incluso enderezar su camino en el discernimiento vocacional y espiritual. En 1845, el cura de Ars confirmó sus sermones, compuesto entre los años 1818 y 1827, al presbítero Adrien Colomb de Gast, a fin de publicarlos en una librería de Lyon, con la previa y severa aprobación eclesiástica. Los hermanos del Instituto Canónico, Cinq-Plaix, descifraron y transcribieron los sermones. Hoy solo se conservan 85 cuadernos que contienen 113 sermones enumerados en tal orden por el mismo santo. 81 cuadernos fueron llevados a la casa madre de las canónicas regulares de la Inmaculada Concepción. Al costado de este cofre se puso el sermón sobre los muertos
en un cuadro con doble cristal. El sermón sobre los macabeos fue llevado al Vaticano. El sermón sobre los deberes de los padres para con sus hijos fue confiado al arzobispo de Lyon. Los sermones 101 al 112 parecen haber sido destinados a los retiros, mientras que existen incluso 2 o 3 sermones para el mismo domingo o fiesta de guardar. El Papa Juan XXIII escribe en 1959 la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, en la cual realza en el centenario de la muerte del santo las virtudes primordiales de todo sacerdote: la oración, la Eucaristía y el celo apostólico. 50 años más tarde, el Papa Benedicto XVI proclamó un año completo, conmemorando los 150 años de San Juan María, el 19 de junio del 2009 al 11 de junio del 2010, nombrado patrono de todos los sacerdotes católicos. Ese año fue llamado el Año Sacerdotal. A partir de su reconocimiento en la Iglesia Católica, San Juan María Vianney fue figura de referencia de los párrocos y motivo de comparación con otras personalidades.